Hola, hoy vamos a trabajar en este auto al que le vamos a sustituir el rodamiento o valero delantero que está provocando mucho ruido al conducir. Comenzamos desmontando todo el caliper y el sistema de freno para poder liberar el disco y llegar a donde está el hub o valero. Para retirar el disco de freno que casi siempre se queda pegado al hub, no debemos golpearlo con martillos, aunque sean de goma, ya que esto los puede afectar. Normalmente traen un orificio donde podemos insertar un tornillo e ir enroscando hasta que éste empuje y logre despegar el disco del hub. Para desmontar el hub con el rodamiento, debemos retirar estos 4 tornillos o pernos que se encuentran enroscados desde la parte interior. Vamos a retirar el sensor ABS que tiene la función de leer las variaciones magnéticas del rodamiento al rodar y determinar la velocidad de la llanta. Y estamos listos para extraer el rodamiento afectado. Vamos a utilizar esta herramienta que es un extractor de valero con un martillo deslizante. A medida que golpeamos el extremo posterior, vamos alando el valero hasta extraerlo de su posición. Este es el rodamiento nuevo que vamos a instalar. Debemos tener precaución de hacer coincidir correctamente los orificios de los tornillos.
Vamos a utilizar una llave de torque para dar el apriete correspondiente que especifica el fabricante, que en este caso es de 48 libras por pie, a los 4 tornillos que sujetan al rodamiento. Reconectamos el sensor ABS. Vamos a instalar nuevamente las pastillas de freno y el caliper, pero primeramente vamos a retraer estos pistones dentro del caliper para que sea posible montarlos en su posición contra el disco. Aprovechamos que hemos desmontado el sistema de frenos y le hemos dado un ligero mantenimiento a los componentes, limpiando y agregando grasa a las partes móviles. Comprobamos la presión de las pastillas al pisar el pedal del freno. De esta manera terminamos el cambio de rodamiento en la llanta delantera y salimos a probar cómo se siente ahora el auto. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.